El maullido ronco y continuo de un gato en la noche silenciosa atrajo la atención de los dos jóvenes. Preocupados de que algún animal pudiera estar en peligro, inmediatamente utilizaron linternas para buscar en la zona el origen de los gritos desesperados. Tras unos minutos de búsqueda minuciosa, se sorprendieron al descubrir un pequeño gato atrapado dentro de un viejo y destartalado poste de madera. Nadie sabe cuánto tiempo llevaba el gato atrapado allí, pero probablemente pasó un día o más sin comida ni agua. Su diminuto cuerpo estaba casi completamente exhausto, su respiración débil, pero aún intentaba gritar pidiendo ayuda, aferrándose a su último destello de esperanza. El poste de madera se había podrido con el tiempo, dejando solo un pequeño hueco lo suficientemente grande como para que el gato pudiera asomarse. A través de ese estrecho hueco, solo pudo meter una pata delantera antes de intentar, inútilmente, arañar el espacio vacío. El exterior de la columna estaba cubierto de telarañas, con clavos viejos martillados por todas partes, además de polvo y trozos de madera podrida esparcidos por doquier. Cuando el haz de luz de la linterna lo iluminó, el gato inmediatamente dirigió su mirada hacia las dos personas, con una expresión de emoción que haría llorar a cualquiera. Sus ojos llorosos, suplicando una oportunidad de vivir, hicieron que los dos jóvenes se propusieran rescatarla a toda costa. Pronto se dieron cuenta de que rescatar al gato no era sencillo, ya que incluso un solo error podría dañar el poste de electricidad o causar peligro. Tras observar atentamente, ambos comenzaron a ensanchar gradualmente la madera alrededor del hueco con suma precaución. Tras un esfuerzo persistente, el gato finalmente logró sacar ambas patas delanteras, aunque su cuerpo seguía atascado detrás. Unos minutos más tarde, su pequeña cabeza emergió gradualmente de la estrecha abertura, llenándolos a ambos de una esperanza sincera. Con la ayuda de un paño suave, sujetaron con delicadeza el cuerpo del gato y lo sacaron lentamente del estrecho poste de madera. En el instante de libertad, el gato permaneció inmóvil en su manta, temblando por completo tras haber experimentado un miedo extremo. Parecía haber perdido todas sus fuerzas, y cerró suavemente los ojos para descansar, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro. Al ver su lamentable estado, los dos decidieron llevarse al gato a su habitación para cuidarlo y darle un verdadero hogar. En sus inicios, el gato se movía muy poco y siempre evitaba el contacto, aunque nunca mostró agresividad ni resistencia. A menudo se escabullía sigilosamente hacia los rincones oscuros de la habitación y se acurrucaba como para protegerse. Quizá los recuerdos aterradores del gato le hacían sentirse seguro solo cuando se escondía en lugares apartados. Nunca lo obligaron a cambiar, sino que lo alimentaron con paciencia, le hablaron y permanecieron a su lado con cariño todos los días. La ternura y el amor sincero calmaron gradualmente el miedo en el corazón del pobre gatito. El animal se fue volviendo gradualmente más alegre y juguetón, disfrutando de correr y saltar por la habitación y explorando con curiosidad todo lo que le rodeaba. Su cuerpo, antes delgado, se fue volviendo gradualmente robusto y saludable, y su pelaje se volvió suave, liso y limpio, gracias a un cuidadoso aseo diario. La pareja también compró muchos juguetes para que el gato jugara, y la habitación siempre estaba llena de momentos felices. Esta historia nos recuerda que cada acto de bondad, por silencioso que sea, puede encender la esperanza, permitiendo que un corazón que antes estaba desesperado, vuelva a confiar y a amar.